Efemérides de hoy, lunes 13 de mayo, y vamos hasta 1846. Porque la gente poco olvida que tal vez la guerra más grande que se ha dado en nuestro continente fue esta, la de Estados Unidos y México. Pues en el marco de esa intervención, 4 años de guerra posteriores termina pues, arrebatándole a México Texas, California, Arizona y Nuevo México. Es también, para los que no saben, la guerra que más le costó en personas, en muertos, a los Estados Unidos hasta ese momento. Incluso proporcionalmente, Estados Unidos tuvo más muertos en la guerra con México que en la Primera Guerra Mundial. Y además una guerra que para México ha sido traumática y ha marcado pues, toda la historia mexicana de ahí en adelante. Pues este problema primero en el Álamo, todas estas andanzas del señor Santana, un hombre de triste recordación. Todavía hay una canción en México que dice que esto es más triste que foto de Santana. Bueno, este señor que termina muriendo en Francia. Vamos a 1917, porque un día como hoy, estos 3 pastorcitos, Lucía, pues Fátima y José, eran primos. El chico era primo, eran primos. Se les aparece la Virgen de Fátima. Bueno, les da estos secretos. Esta es la foto más importante, más que la de los 3 pastorcitos. ¿Por qué? Porque en una de esas peregrinaciones, que se dio en el mes de octubre de ese año, pues aparece ese milagro del sol danzante. Incluso un periodista puso, lo he visto, lo he comprobado, es cierto. Un poco para demostrar que lo que siempre se ha dicho en la península ibérica, que la Virgen solo se le aparece a los pastorcitos y a los tontos. No, esto sí fue una especie de gran milagro. Pues 2 de ellos morirían posteriormente por la gripe española, unos años después, y una quedaría en un convento de silencio, y le daría el famoso tercer secreto a Juan Pablo II, pues 83 años después de esta aparición. Pues, ¿cuáles eran los secretos? La conversión de Rusia, la Segunda Guerra Mundial, y el tercero, pues el intento de asesinato del Papa, que se da un día como hoy, pero más adelante les cuento de eso. Vamos a 1940, porque un día como hoy se da, pues los alemanes cruzan el Mosa, comienza la conquista de Francia, en esa estrategia que les dije de la hoz, con todo en contra. Winston Churchill da uno de los discursos, tal vez la pieza de oratoria más importante del siglo XX, sin lugar a dudas, por lo menos para mí, incluso en algún lado la tengo enmarcada. ¿Por qué? Porque en un mundo en el cual los políticos son unos farsantes, que pasan diciendo cosas y prometiendo cosas que nadie va a cumplir, que alguien te prometa sangre, sudor y lágrimas, y fatiga, que es lo que la gente generalmente olvida cuando da ese discurso, choyo. Tú dices, estamos hablando ya de un estadista, y eso en el momento más triste, oscuro, y sobre todo en el momento más negro de la historia inglesa. Winston Churchill, con parte de su gobierno queriendo negociar con los nazis, y él oponiéndose. La hora más oscura, pues lo dice perfectamente. Él, a pesar de todo, en sus memorias, que son, bueno, extraordinarias, dice, si yo pudiera repetir un año en mi vida, ese sería 1940. Pues cuando él estaba pues, en ese ojo de la tormenta, en medio de ese huracán que fue pues, la derrota francesa, sobre todo el escape de Dunkerque, cuando dijo, bueno, es que las guerras no se ganan escapando. Y posteriormente, pues, cuando esa victoria en el Alamein, que dijo, pues, otra de las frases más importantes de su vida, pues este tal vez no sea el principio del fin, pero sí el fin del principio. Así que yo hoy, pues, recordar, sobre todo, porque estamos en campaña política y mucha gente, pues, habla de la oratoria y creen que la oratoria se ha reducido nada más a 148 caracteres en Twitter. No, señores, había momentos en los cuales todavía las palabras valían. 1941, un día como hoy, el presidente Arnulfo Arias promulga la Ley 48, que establece normas de protección del idioma español. Pero dentro de esa mente
de Arnulfo y todo lo que estaba, pues el fascismo en auge, ¿qué significaba pues ese inicio de la segregación? Y ahí es donde parte el por qué Panamá no es un país bilingüe. Pues, ¿por qué nosotros, a pesar de tener esa gran influencia, teníamos 3 diarios en inglés en ese momento? No somos un país bilingüe. Bueno, exactamente por cosas como esta. Hemos pues querido poner una barrera, porque al final de todo era pues la formación de una nación y sobre todo que había que proteger pues eso de hablen español y cuenten balboa. Era una especie de, de concepto nacionalista por parte de este primer gobierno de Arnulfo Arias. Vamos a 1987, porque pasamos, un día como hoy, fallece en Puerto Rico Ismael Rivera. Pues, creo que uno de los más grandes soneros de todo, el hombre de la calle Karma le llamaban, y el hombre que en su momento fue, pues, sin lugar a dudas, uno de los artistas más influyentes de la música latina de finales del siglo XX. Siempre se ha dicho que Rubén Blades hubiera querido componer como Tite Curé, cantar como Cho Feliciano y pregonar como Ismael Rivera. Por eso él siempre lo menciona mucho en sus canciones. Vamos a 2002, vamos al año 2000, porque un día como hoy Juan Pablo II pues, promulga el famoso tercer secreto de Fátima, que fue el atentado contra su vida, un día como hoy, en 1981, por parte de este turco llamado Ali Atga, y del cual pierde pues, gran parte de su intestino grueso. En plena plaza de San Pedro, pues este hombre al servicio de la inteligencia de la inteligencia búlgara, y un hombre pues que desde el Soviet Supremo sabían que poner un polaco en medio del punto álgido de la Guerra Fría podía significar el fin de la Unión Soviética tal y como fue. Bueno, sobre eso yo creo que el libro ese de Su Santidad o el libro de Juan Pablo II de Tak Sulk, que él pues, es una conversación en polaco entre ellos dos, que lo hace todavía más directo y más ameno, para que vean pues, lo que era el mundo en ese momento. También la coincidencia de la llegada de Ronald Reagan y de William Casey a la CIA. William Casey, a pesar de todos sus males, era un católico ferviente. Esas inconsistencias de la historia, pero en fin. Todos ellos lograron tumbar el muro y la Guerra Fría nunca pasó a caliente, que fue lo más importante. Cosas de la historia.